a nivel de países en vías de desarrollo. Ok, pero sumariando, las realidades de la investigación y el desarrollo agrícola son bastante, en cierta forma, descorazonadoras, pero al mismo tiempo eso nos indica que tenemos mucho potencial para crecer. Ya creo que soy un optimista por naturaleza. Este es un estudio, estos son los resultados de un estudio que hice yo para el BID con otros colegas en América Latina. Llegamos a y esto fue hace casi 10 años y de nuevo tampoco las conclusiones han cambiado mucho. Determinamos que tenemos países con capacidad de innovación y desarrollo bastante avanzada como Brasil, Argentina, México. Capacidad intermedia, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay y el resto de América Latina con capacidad innovadora bien pobre para mejoramiento convencional y casi nula para biotecnología moderna. Esto indica que hay bolsones y equipos trabajando en ciertos proyectos, pero esto no es un reflejo de una actitud o de una capacidad institucional a nivel de país. Y eso es algo que tenemos que entender un poquito dentro de estas clasificaciones. Aquí están señalados México y Perú en azul, precisamente porque la parte legal, regulatoria y de políticas ha cambiado y en algún punto se transformó en una moratoria o una veda de estas tecnologías y es algo que tenemos que ir pensando. La situación en África es bastante descorazonadora con respecto a la capacidad de respuesta del sistema. Quizás Sudáfrica es la única excepción. Y en Asia tenemos una situación bastante complicada también porque estamos hablando de China, que tiene una capacidad bastante elevada, pero una indecisión desde el punto de vista regulatorio bastante notoria. Es un proceso de regulatorio en desarrollo, pero tenemos al mismo tiempo países como Singapur, Corea del Sur, Taiwán, que tienen aplicaciones avanzadas en la parte médica e industrial. Y países con capacidades intermedias, India, Indonesia y Filipinas y Tailandia. Y sin embargo, India, que tal vez la debía haber puesto en azul también tiene complicaciones desde el punto de vista político. El resto de Asia es básicamente como estamos hablando del resto de América Latina y pues, el resto de América Latina, particularmente Centroamérica. Ok, entonces, cuando estamos hablando del estado de las políticas y las regulaciones, cuando estamos hablando de biotecnologías avanzadas, es un paisaje regulatorio y de políticas cada día más complejo. Eso implica que tenemos un reto de diseñar estrategias innovadoras para asegurar las transferencias de tecnologías valiosas del sector público particularmente, pero por supuesto el sector privado y multisectorial a los productores. Entonces tenemos que tomar en cuenta las realidades de esa innovación biotecnológica y las inversiones en investigación y desarrollo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿de qué estamos hablando al final del día? Cuando estamos hablando de aspectos de políticas y regulaciones y de gobernabilidad en general, estamos hablando de nuevo en inversiones, alianzas público-privadas, propiedad intelectual, registro de semillas, comercio exterior, políticas y regulaciones fuera del ámbito agrícola, estamos hablando de bioseguridad y del contrato social y los aspectos de protección del consumidor que son importantes. No estoy implicando de que todas y cada una de estas técnicas, ya sean reguladas o no, van a tener que comenzar por cumplir con todos estos, como decir, que sea como una lista, un checklist, una lista de requisitos, sino que simple y sencillamente tenemos que observar estos aspectos y ver si son determinantes o no y si son importantes o no en cuanto a las nuevas tecnologías. Y esto va a variar de acuerdo a la tecnología, de acuerdo al país. Entonces, cuando estamos hablando de específicamente de la edición genética, vamos a ver, y esto es una distinción enteramente artificial, es muy personal mía al final del día. Hay ciertos aspectos que son científicos. Por ejemplo, si hay una inserción y una permanencia de un ADN foráneo o fuera de la especie, si hay cambios en el ADN versus una inserción de ADN, si estamos hablando de cultivos versus animales versus microorganismos versus insectos, posiblemente el aspecto regulatorio va a cambiar y de hecho van a cambiar en base a estas determinantes y al final del día se transforma en que si el sistema regulatorio estamos hablando de proporcionalidad al riesgo. Entonces, la otra parte de esto es los aspectos legales y esto también tiene que ver con cómo ha sido organizado el sistema regulatorio dentro de cada país. De entrada, si se acogió bajo las normas o bajo los lineamientos del protocolo de Cartagena de Bioseguridad o cómo ha ido desarrollando sus leyes y regulaciones nacionales.
Y esto se traduce y todo parte en cierta forma de las definiciones, tal como son contempladas en las leyes nacionales, porque esto determina si algo va a ser regulado o no al final del día. Y esto al mismo tiempo define si va a ser un proceso regulatorio basado en el proceso mismo, en el proceso de transformación, si es un producto o si es una novedad. Y después de que si tenemos la ciencia versus inclusión de otros aspectos, o si es un proceso que se basa en la ciencia exclusivamente, si es un proceso político o una combinación de los dos. Entonces, todas estas determinantes al final del día se traducen en un mapa, en un paisaje regulatorio cambiante. Y si nosotros hubiésemos visto este mapa al principio de la revolución de genéticamente mejorada, como se le ha llamado en unos campos, entonces podemos entender de que la edición genética ha sido y es completamente diferente. Vamos a ver que hay muchos países que han tomado una posición regulatoria bastante pragmática y que han determinado que si algo se determina que es edición genética y va a ser no regulada. Y eso vamos a ver que hay ciertas variaciones en cuanto a qué se determina como edición genética o no. Hay otros países que están en un proceso de desarrollo de sus regulaciones, las que están en amarillo, y hay otros países como la Unión Europea que se han visto en cierta forma forzados a tomar una posición en base a una decisión legal de la Corte Suprema Europea de Justicia. Y esto es algo que hay que comenzar a entender porque evidentemente muchos países comercian con la Unión Europea y esto va a tener implicaciones para el comercio exterior si esta condición regulatoria se mantiene. Ahora, inclusive dentro de este mapa hay que entender un poquito de nuevo la parte de las definiciones, porque, y esto les voy a dar el ejemplo de Australia. En una conferencia que atendí hace un par de semanas, un regulador de Australia como que indicó de que la verdad en Australia está un poquito más en flujo estas definiciones y por consiguiente ciertas cosas pueden ser tomadas ahorita como genéticamente editadas y dentro de un ratito no van a ser cuando cambien las definiciones. Y eso es algo que hay que tener en mente. Esto es algo que es bastante, fluye bastante, cambia bastante y vamos a ver cómo termina al final del día. Esta es otra caracterización. Este es el Genetic Literacy Project. Y esto, lo interesante de esto, y quizá la parte que me importaba más a mí, es tratar de ver esa diferencia en cuanto a los alimentos que son literalmente para comercio exterior, son los granos que son enviados de un país a otro, los cultivos y los animales. Y podemos tomar los diferentes ejemplos de países que tienen regulaciones bastante pragmáticas en cuanto a la edición genética, como Brasil, Argentina, Paraguay, Israel, Estados Unidos, pero sin embargo, en algunos casos pueden tener diferentes tipos de versiones para animales, como el caso de Israel o de Estados Unidos, o el caso de Chile y Colombia, en el caso de Chile y Colombia es bastante marcada la diferencia entre los cultivos y los animales. Es diametralmente opuesta la forma en que se ha llegado a ese punto. Y eso podemos entrar en diferencias en cuanto a si clasificamos un país más permisivo, más precautorio, pero importante es entender que hay esas diferencias en cuanto a estos diferentes tipos entre los cultivos y los animales. Solo para darles una idea acerca de cómo se determinan las cosas en la Argentina, es interesante que es un proceso regulatorio segmentado, es decir, de que hay diferentes como cubetas, como containers, como recipientes en los cuales se van colocando las diferentes técnicas, las diferentes aplicaciones de acuerdo a cómo si se determina bajo una consulta preliminar, si determina que algo es genéticamente mejorado o es edición genética o no. Entonces, esto es lo importante y la parte importante de este gráfico es entender de que todo depende hasta un punto del uso del ADN foráneo y si esta inserción es permanente o no. O sea, es decir, de que si es algo que va a estar, que es ADN que ha sido introducido de otra especie y este va a permanecer en el cultivo o en el animal que va a ser transferido a los productores, esto va a ser regulado como un organismo genéticamente mejorado.
si no contiene ADN foráneo o si este es removido antes de ser transmitido o transferido al productor, entonces se transforma, es algo que no es regulado y entonces se somete a las regulaciones convencionales de un artículo convencional. Y eso es algo interesante porque las dos cosas, la consulta preliminar, la determinación de esa diferencia entre los diferentes tipos de edición genética o no, y si va a ser regulado o no, es interesante. Es un sistema bastante interesante para estudiar. Entonces, ya para concluir, y esto es, no quiero como quedar como en una nota demasiado triste o demasiado negativa, pero creo que debemos ir pensando en el futuro. Pensemos en un sistema global de producción de alimentos basados en el conocimiento, pero que al mismo tiempo nos va a permitir asegurar la equidad y la inclusión. Y para eso, de nuevo, tenemos que, y eso no hay escapatoria, tenemos que ir avanzando la frontera científica y eso implica invertir en investigación y desarrollo, implica diseñar mejores políticas y particularmente retomar la decisión de que las tomas de decisiones deben ser basadas en la evidencia y no tanto en políticas. Y eso es algo que debe ser políticas en el sentido negativo, por decir algo. Al mismo tiempo debemos, como debido a que es un problema más complejo, debemos integrar género y asegurar equidad en el diseño tanto de políticas como en las tecnologías. Y esto implica al mismo tiempo enlazar con salud, con nutrición y sostenibilidad. Y esto es algo importante porque ya no estamos pensando como una reacción después de que hemos desarrollado las tecnologías, sino desde que el momento de la incepción de estos conceptos de acerca de las nuevas tecnologías que nos vienen encima, de los nuevos productos, debemos ir pensando cuál va a ser las consecuencias en salud, nutrición, sostenibilidad y cuál va a ser nuestro consumidor final de estas tecnologías. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a integrar conocimiento para asegurar equidad e inclusión. Ya como conclusión, ya eso es para sumariar un poco, los cultivos genéticamente mejorados y los de edición genética pueden y pueden tener y han proporcionado beneficios positivos si se desempeñan tal como fueron diseñados. Y esto es algo importante porque evidentemente que es una tecnología más, no implica de que todo el que adopta la tecnología va a ganar con la tecnología, van a haber problemas, van a haber deficiencias, van a haber productores que no van a ganar, pero al mismo tiempo queremos maximizar la posibilidad de que alguien gane con las tecnologías que han demostrado ser valiosas. Estos beneficios potenciales y reales dependen directamente del ambiente y del contexto en que habilita la innovación donde operan estos cultivos. En otras palabras, el contexto importa y por lo tanto debemos enmarcar estas tecnologías dentro de ese contexto. Y es algo que es extremadamente importante, especialmente de que hablamos de hablar de salud, de nutrición, de equidad, de género y de inclusión en todo caso. Y la limitante crítica es la capacidad de innovación en los países en vías de desarrollo. Y eso es algo que de nuevo tenemos que comenzar y retomar la idea y presionar para que se invierta más en investigación y desarrollo, pero al mismo tiempo que esta investigación y desarrollo responda a las necesidades reales de la gente al momento de invertir de hacer las aplicaciones que deben tener. Ya como mensaje final, la biotecnología en América Latina tiene mucho potencial, pero esto debe ser... este es mi aviso de que ya tengo que callarme. Me disculpa un segundito. No se preocupe, doctor. Igual aún tenemos un tiempo. Hoy sí. Esa era mi alarma para comenzar ya necesito comenzar a cerrar esto. Pero sí, al final del día, la biotecnología en América Latina tiene mucho potencial, pero esto depende del ambiente político, regulatorio, económico, social y de la voluntad política apoyando la innovación. Y este es algo extremadamente importante y no debemos de menospreciar el valor de la política apoyando la innovación y de los políticos y de los tomadores de decisión apoyando la innovación. Definitivamente y al final del día, un ambiente de gobernabilidad que incentive la innovación biotecnológica va a determinar si la biotecnología continúa respondiendo a las necesidades del ser humano y de los problemas reales que tenemos en América Latina. Bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias y el foro creo que está abierto. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, entonces. Acá ya tenemos una pregunta en el chat.
Los invitamos a que puedan escribir sus preguntas por medio del chat. Dice Erika Aguilar, en los países en desarrollo, los pequeños agricultores, ¿qué tanto pueden ser beneficiados? Sí, miren, esa es una problemática bastante complicada en cierta forma, porque inicialmente las tecnologías que fueron desarrolladas, estamos hablando de los genéticamente mejorados, los cultivos genéticamente mejorados. Estos no fueron diseñados para pequeños productores desde un principio. Estos fueron diseñados para países desarrollados en situaciones de producción bastante avanzadas por, ya sea por suerte o por pura suerte al final del día, muchas de estas tecnologías fueron transferidas a pequeños productores alrededor del mundo. Y de hecho, México, Sudáfrica, China, India, los países que han adoptado estas tecnologías, ha sido más que todo algo fortuito. Eso es algo interesante. Ahora, entonces, eso abre la discusión que hasta qué punto estas tecnologías pueden ser, y esa es la pregunta original, pueden ser de valor para pequeños productores. Y esto al mismo tiempo abre la pregunta de que, qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que el sistema de investigación y desarrollo desarrolle estas técnicas que sean de verdad de valor. Y estamos hablando de qué cultivos, qué rasgos y en dónde estamos hablando de estas. Entonces ahí, y la gran interrogante es quién va a hacer estas inversiones y esta actividad de investigación y desarrollo. Y entonces aquí se transforma en una pregunta acerca de cuál es el rol del sector público internacional, del sector público nacional, de las pequeñas y medianas empresas nacionales que posiblemente estén considerando invertir en estas tecnologías. Y eso es algo que tenemos que comenzar a ver esas deficiencias. En algunos casos va a ser necesario la inversión pública. No hay para dónde escoger. El sector privado no hay forma de que vaya a haber, que tenga forma de identificar un mercado, porque en algunos casos, particularmente en África, no hay un mercado de que podamos hablar. No hay un mercado de semillas de que se puedan transferir estas tecnologías. Entonces, de nuevo, volvemos a la historia del contexto de estas tecnologías es importante. La otra cosa, y quizás la parte quizás de mayor interés, es cuando estamos hablando de la edición genética, tal como lo vimos, tiene muchos atractivos y uno de ellos es que es de un costo menor, es quizá es más eficiente, nos permite reducir la cantidad de tiempo que se toma desarrollar una tecnología y al mismo tiempo podemos desarrollar protocolos y sistemas de transformación en cultivos que previamente no se podía ni siquiera hacer esto. Digamos, el caso del banano, que es, bueno, en realidad es más como un plátano, digamos, en la costa este de África. Por cierto, que hay ciertos plátanos que van desde la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola que han ido a dar a Uganda. Yo los he visto allá cultivados allá. Entonces, como que hay ese atractivo de introducir cultivos nuevos, introducir rasgos nuevos, como les digo, la explosión de estas nutricionalmente mejoradas que rasgos como resistencia a sequía, resistencia a salinidad, uso reducido de nitrógeno para las aplicaciones, reduce el nivel de aplicación de nitrógeno y de fósforo en algunos casos. Entonces, ese tipo de cosas creo que van a ser de beneficio al final del día para romper esa brecha, pero definitivamente una brecha y de nuevo va a necesitar inversión pública. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Gabriela Tobar. Dice, según su experiencia, ¿cuál es la ruta para mejorar la capacidad innovadora en Centroamérica? Bueno, de nuevo, ahí está la ruta tal como les dije, comienza por comenzar a invertir en investigación y desarrollo. No hay para dónde. Ese es algo que es crítico y eso implica no solo crear la capacidad estamos hablando de recursos humanos, pero al mismo tiempo la infraestructura y la capacidad misma de crear estas innovaciones, porque ese es uno de los defectos que hemos observado y quizá uno de los problemas que se ha observado en muchos países, inclusive en África, donde se manda a la gente a entrenarse en las diferentes técnicas biotecnológicas, se manda investigadores a que saquen maestrías, PhDs, etcétera, etcétera, pero regresan a sus países y de nuevo no tienen los insumos, no tienen la infraestructura y si la tienen, al mismo tiempo no tienen la capacidad ni las conexiones como para comenzar a transferir esas tecnologías del laboratorio, o sea, del laboratorio básicamente al productor. Entonces, como que hay que ir
pensando en cómo vamos a resolver esas brechas. Y eso, de nuevo, todo comienza por inversiones. La otra parte importante, y eso creo que es tal vez la parte y la contraparte, en cierta forma, de este argumento, es de que, si bien es cierto, en muchos países va a ser el sector público el que va a retomar esa iniciativa, creo que también en muchos países, y ya pensando específicamente en Centroamérica, como que las pequeñas y medianas empresas, y inclusive algunas empresas grandes, como que están comenzando a tomar un papel más protagónico en esto. Y ahí es donde tenemos que comenzar a pensar en las políticas de gobierno que van a enlazar estos dos en cierta forma y entrar en un proceso colaborativo. Estas alianzas público-privadas, a pesar de que han sido, particularmente en mi país, en Honduras, han sido un poquito como cuestionadas, pero estamos hablando de aquí estas relaciones, particularmente en este ámbito de investigación, en relaciones de intercambios de conocimiento y de tecnologías para encontrar un fin común. No estamos hablando de compras de insumos, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de colaboraciones. Eso es quizá uno de los tipos de cosas que tenemos que ir pensando, y al mismo tiempo comenzar a pensar en formas quizá un poquito innovadoras de tratar de, por ejemplo, conectarse con los países, y eso es algo que es, para mí es como decirle mucha lógica, conectarse con los países que tienen un poquito más de capacidad. Si estamos hablando que Brasil, Argentina, Colombia, México, Chile tienen capacidad elevada, pues hombre, comencemos a establecer esas conexiones con estos países para tener acceso a estas tecnologías, hacer estos intercambios de estudiantes, intercambios de investigadores, traer estos investigadores de Embrapa, por ejemplo, a Centroamérica para que comiencen a ayudarnos a mejorar frijol, a tratar de mejorar maíz, ese tipo de cosas, como que hay que tener un poquito de iniciativa, ser un poquito más empresariales al respecto. Entonces, ese es el tipo de, hay que ser un poquito más proactivo en ese sentido para tratar de resolver esas brechas. Muchísimas gracias, qué interesante, doctor. Tenemos otra pregunta de Doménica Salas. Dice, ¿hay modificaciones o adaptaciones en las buenas prácticas de agricultura con los cultivos genéticamente modificados? Perdón, no escuché la última parte de la pregunta. Se la repito. Sí. Dice, ¿hay modificaciones o adaptaciones en las buenas prácticas de agricultura con los cultivos genéticamente modificados? Sí, sí. Y muchas gracias por esta pregunta, porque ese es algo bien importante. Y eso es, en cierta forma, cuando yo hablo de que tenemos que entender un poquito el contexto, tenemos que también entender no solo el contexto político, regulatorio, un poquito abstracto muchas veces el aspecto social, pero al mismo tiempo tenemos que, y particularmente cuando estamos hablando de biodiversidad, conservación de biodiversidad, protección ambiental, enlace con cambio climático en cierta forma, tenemos que entender muchas de estas relaciones. Solo para darles un ejemplo, y esto es algo interesante. El caso de la soya transgénica o la soya genéticamente mejorada en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, Uruguay, etcétera, en Bolivia, donde fueron adoptadas estas tecnologías. Y particularmente en el caso de la Argentina, esto involucró de que hubo un proceso de cambio también, de que se comenzaron a sembrar lo que se llama las variedades ultra angostas, y que básicamente los surcos entre una línea de soya y otra es bastante estrecho, precisamente porque ya no necesitan como pasar con la máquina, que era lo que limitaba antes el espacio entre surcos, porque ya no se hace, es lo que se llama cero labranza y labranza mínima. Eso involucra de que con el paso del tiempo, por ejemplo, esto está atado a conservación de suelo, está atado a conservación de agua, está atado a mejoras en la cantidad, perdón, de insectos benéficos, en la cantidad de diferentes prácticas que pueden ser utilizadas, reducción en el nivel de aplicaciones o algo tan sencillo. Solo para dar un ejemplo, en Sudáfrica, un estudio de un colega, Magnus Haus, en la Universidad de Pretoria, habló de que si bien es cierto el algodón transgénico y el maíz transgénico, de hecho, que implicaron una reducción en la cantidad de mano de obra, en el uso de la mano de obra, por ejemplo, a nivel de siembra, de cosecha, de cultivo y cosecha, de siembra y cultivo, perdón. Y eso involucra también al mismo tiempo un incremento en la mano de obra a nivel de cosecha. Entonces, el efecto neto fue, por ejemplo, un incremento en la mano de obra. Ahora, el problema, y en cierta forma eso tiene que ver cómo vamos a ver el pastel, ¿no?
de que si nosotros observamos la parte de reducción en la mano de obra, porque es una tolerancia a herbicida, implica un uso de herbicida, ¿no? Entonces quiere decir de que si se reduce la mano de obra, lo podemos ver con un efecto negativo. Pero entonces la lección ahí es, tenemos que ver todo el proceso de cultivo en la toma de decisión y tratar de entender un poco los impactos de estas tecnologías. Pero no, sí, está definitivamente atado a diferentes prácticas y al mismo tiempo, y eso tal vez quiero que sea un poquito iconoclasta aquí, un poquito contradictorio, pero es interesante y para mí, y para relatar una historia, cuando yo comencé a estudiar estas tecnologías, particularmente con el uso del algodón transgénico, del algodón BT en Alabama, una de las propuestas que había era básicamente integrar ese algodón BT en las producciones orgánicas. ¿Por qué? Porque por definición, esto iba a reducir completamente la cantidad de pesticidas que necesitaban para las aplicaciones, particularmente del gusano bellotero en el algodón. Obviamente que no pasó así porque hubo pues problemas ideológicos o de opiniones y eventualmente las producciones orgánicas excluyeron a los organismos genéticamente mejorados de sus producciones. Esa es una cuestión de definición. Pero bueno, pero sí, hay diferentes prácticas que se están atadas al uso de estas tecnologías. Muchísimas gracias, doctor. Ya no tenemos preguntas en el chat, entonces le agradecemos mucho por su participación y a todos los asistentes por habernos acompañado en la ponencia del día de hoy. También los invitamos a que sigan participando en el resto de conferencias. Eh, También enviamos un link, lo voy a volver a enviar en el chat, para, sí, para recibir su retroalimentación de la conferencia. Nuevamente le agradezco, doctor, por la excelente ponencia, excelente presentación. Muchísimas gracias. Entonces damos por finalizada la conferencia. Bueno, sí, y de nuevo expreso mi agradecimiento por haberme invitado. Es para mí una oportunidad y al mismo tiempo un honor el haber participado en la misma. Y de nuevo gracias al Comité Interinstitucional de Biotecnología de Guatemala, a la Universidad del Valle, a los organizadores por esta oportunidad. Y reitero, aquí está en pantalla, tienen mi email, tienen mi sitio personal para buscar muchos de estos recursos, las publicaciones que tengo. Y también está el sitio del IFPRI, donde listo todas las publicaciones y los recursos que tenemos, porque tenemos una serie de recursos de paso y para vender un poquito, hacer un poquito de mercadeo aquí. Tenemos una serie de recursos desde publicaciones hasta herramientas para cálculo de análisis económicos de esta y otras tecnologías que son disponibles y en la mayoría de los casos son gratis. O sea, y si no, pues, si no, hay uno que otro libro por ahí, creo que está de uno de los que está listado ahí, que sí es pagado, pero si me hablan o me envían un email, podemos platicar acerca de tal vez cómo hacerle llegar una alternativa por ahí. Pero bueno, me estoy pegando un pie me estoy pegando un disparo en la pierna. Pero bueno, pero en todo caso, muchísimas gracias por la oportunidad y pues aquí me quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, entonces a todos les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias. El día de mañana aún tenemos conferencias, entonces no se las pierdan. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Adiós.